Falta 1 millón en la cuenta, gritó Pablo Escobar, con un tono que no permitía discusión alguna. Sus palabras resonaban en la sala amplia de la Hacienda Nápoles, golpeando los oídos de cada hombre y mujer que estaba presente. No era simplemente una orden, era un mandato que tenía que cumplirse de inmediato, sin excusas, sin demoras. Los guardias y empleados se miraban entre sí, algunos con miedo, otros con respeto absoluto, porque sabían que Escobar no toleraba errores, y menos cuando se trataba de dinero que debía estar bajo su control. La hacienda estaba llena de movimiento y tensión. Los contadores corrían de un lado a otro revisando registros, mientras los hombres de seguridad miraban fijamente las puertas, asegurándose de que nadie se acercara sin autorización. Los teléfonos sonaban sin parar. Cada llamada era un recordatorio de la magnitud de los negocios que manejaba Escobar y de la responsabilidad que recaía sobre cada persona que trabajaba allí. Y en medio de todo eso, Escobar permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando con mirada penetrante como si pudiera leer los pensamientos de quienes estaban a su alrededor. Era un día crítico. La suma que faltaba en la cuenta no era cualquier cantidad, era $1 millón, una cifra que, aunque para muchos resultara inimaginable, para Escobar representaba control, poder y una pieza más en el complejo rompecabezas de su imperio. Los empleados sabían que esa cifra debía aparecer, y que cualquier intento de justificar la ausencia de dinero sería en vano. Escobar no buscaba excusas, buscaba resultados, inmediatos y precisos. Y su presencia imponía un silencio absoluto, un respeto casi reverencial en todos los rincones de la hacienda. Los contadores comenzaron a revisar cada transacción, cada movimiento de dinero de las últimas semanas. Había notas, recibos y registros digitales que debían conciliarse en cuestión de minutos. El estrés era palpable, y muchos se sentían al borde del colapso. Algunos se preguntaban cómo un hombre podía tener tanto control sobre cada detalle de su operación, y cómo podía reaccionar de manera tan fría y calculadora ante un problema que para cualquier otro sería devastador. Escobar no era cualquier otro. Cada decisión, cada mandato que emitía estaba cargado de poder, y todos sabían que desobedecerlo podía tener consecuencias impredecibles. Mientras la búsqueda del millón continuaba, Escobar caminaba lentamente entre los empleados, inspeccionando cada escritorio, cada pila de documentos. Su mirada era como un láser que penetraba en la mente de quienes trataban de mantener la calma, y su presencia misma era suficiente para obligar a todos a moverse más rápido, a pensar más claro y a actuar sin titubeos. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de un extraño sentido de eficiencia, porque todos sabían que su jefe no solo podía castigar, sino también recompensar de manera generosa si el resultado era favorable. El dinero faltante había sido motivo de rumores durante días, y muchos habían comenzado a temer lo peor. ¿Había sido un error contable? ¿Había sido un robo interno? Cada posibilidad pasaba por la mente de los empleados, pero ninguno se atrevía a mencionarla en voz alta. Escobar escuchaba todo, absorbiendo cada detalle, y evaluando la situación con la precisión de un estratega militar. Para él, cada cifra, cada decisión, cada error o acierto no era más que un reflejo del control que podía ejercer sobre su imperio. La tensión aumentó cuando uno de los contadores finalmente levantó la vista, tembloroso, con el sudor resbalando por su frente. Sabía que decir lo que iba a decir podía cambiar su destino en segundos. Con voz vacilante, explicó que la cifra faltante no era un simple error, sino un conjunto de pagos pendientes que aún no se habían registrado correctamente en la contabilidad. Escobar escuchaba con atención, sin interrumpir, como si cada palabra fuera parte de un juego que él dominaba por completo. Su silencio era intimidante, pero también estratégico, mantenía a todos en vilo, asegurándose de que cada explicación fuera lo suficientemente detallada y convincente. Los empleados se apresuraron a reconciliar las cuentas, revisando cada comprobante y cada movimiento financiero, mientras Escobar permanecía de pie, inmóvil, observando todo con la serenidad de alguien que sabe que al final, la verdad siempre se revelará. La tensión era insoportable, pero la eficiencia comenzaba a aparecer. Cada uno de los hombres y mujeres en la hacienda comprendía la gravedad de la situación, y la necesidad de actuar con precisión absoluta. No era solo $1 millón, era una prueba de lealtad, de capacidad y de compromiso con el líder más poderoso que habían conocido. Finalmente, tras horas de revisión minuciosa, la cifra faltante fue encontrada. No era un error, ni un robo, simplemente un retraso en los registros que, una vez corregido, restauraba la cuenta completa. Escobar observó los documentos con una mezcla de satisfacción y calma, como si nada hubiera ocurrido, pero la lección ya había quedado clara para todos. El control, la disciplina y la atención a los detalles eran absolutos, y nadie podía permitirse descuidarse. Lo que sucedió después sorprendió a todos. En lugar de castigar a nadie,
Escobar tomó una decisión inesperada, decidió recompensar a aquellos que habían trabajado con diligencia para encontrar la cifra faltante. Sabía que la lealtad y el esfuerzo eran tan valiosos como el dinero mismo, y su gesto silencioso dejó una impresión duradera en todos los presentes. Esa mezcla de rigor, inteligencia y capacidad de sorprender era precisamente lo que consolidaba su reputación, un hombre que podía aterrorizar con su presencia, pero también inspirar con su juicio y su visión estratégica. Y así, aquel día en la hacienda Nápoles pasó a la historia como una demostración perfecta del control absoluto de Pablo Escobar, de su habilidad para manejar crisis y de cómo incluso una situación que parecía un desastre podía transformarse en una lección sobre lealtad, disciplina y respeto. Cada empleado comprendió que trabajar bajo su mando significaba enfrentar desafíos constantes, pero también formar parte de un sistema donde el poder, la estrategia y la inteligencia se combinaban de manera magistral, dejando una marca imborrable en la memoria de quienes tuvieron la fortuna o el temor de presenciarlo. Tras el inicio del conflicto por el millón faltante, la sala estaba impregnada de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Cada empleado sabía que cualquier error, cualquier palabra fuera de lugar, podía cambiar su destino en cuestión de segundos. Escobar, con su presencia imponente y mirada penetrante, no necesitaba gritar ni amenazar. Su sola existencia en la sala imponía respeto, miedo y una mezcla de admiración que pocos podían describir. Mientras los contadores y asistentes revisaban una y otra vez los registros financieros, Escobar caminaba de un lado a otro, evaluando cada detalle. Observaba los movimientos de los papeles, las expresiones de las personas, la forma en que manipulaban cada cifra. Era un ritual meticuloso, casi ritualístico, en el que cada gesto suyo revelaba algo sobre lo que estaba pensando. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba, algunos sentían la urgencia en el aire, mientras otros notaban la presión silenciosa que emanaba del líder. Uno de los contadores más experimentados decidió finalmente intervenir. Con voz temblorosa, explicó que el millón faltante correspondía a pagos pendientes de bancos y transferencias internacionales que no se habían reflejado aún. Escobar escuchaba cada palabra, pero no interrumpía. Su silencio era más potente que cualquier grito, cada frase era medida, cada explicación analizada con precisión quirúrgica. Nadie podía anticipar su reacción, y eso hacía que cada movimiento en la sala fuera calculado con extremo cuidado. Mientras revisaba los documentos, Escobar hizo un gesto que nadie olvidaría. Caminó hacia la ventana, observó el horizonte de Medellín y exhaló lentamente. No dijo nada, pero el efecto fue inmediato. Los contadores redoblaron esfuerzos, verificando una y otra vez cada número, cada transferencia, cada recibo. Los guardias se mantuvieron aún más alertas, y el ambiente en la sala se volvió eléctrico. Era una presión tangible que empujaba a todos a actuar con rapidez y precisión. Cada teléfono que sonaba, cada mensaje recibido, cada documento revisado era parte de un rompecabezas complejo que debía encajar perfectamente. Los empleados trabajaban al límite, conscientes de que cualquier error podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Escobar, por su parte, evaluaba no solo el dinero, sino también la capacidad de sus subordinados para manejar crisis, su disciplina y su lealtad. Este era su método: comprobar el carácter de las personas bajo presión. Horas pasaron entre papeles, registros y llamadas urgentes. Cada error detectado generaba un silencio inquietante, cada corrección traía un pequeño alivio momentáneo. Escobar permanecía imperturbable, controlando cada detalle, inspeccionando cada billete, cada transacción, y asegurándose de que todo estuviera perfectamente cuadrado. Era un maestro del control absoluto, un hombre que podía transformar la crisis más intensa en una lección de disciplina y lealtad. Finalmente, después de incontables revisiones, el millón fue localizado. No se trataba de un robo ni de un error grave, simplemente un retraso en la contabilización de los fondos que ahora podía ser corregido. Escobar comprobó personalmente cada detalle, tocó los billetes, revisó los documentos y aseguró que todo estuviera en orden. La tensión que había dominado la sala durante horas disminuyó ligeramente, aunque todos sabían que aquel momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Lo que este incidente mostró, más allá del dinero, fue el poder de Escobar para transformar cualquier situación en una prueba de carácter. Cada persona presente comprendió que su lealtad, su atención a los detalles y su capacidad para actuar bajo presión eran evaluadas constantemente. No era solo una cuestión de finanzas, era un examen silencioso de valores, habilidades y compromiso con el imperio que Escobar había construido. Cada mirada, cada gesto y cada decisión en esa sala contribuían a una narrativa silenciosa sobre el control, el poder y la autoridad. Escobar no necesitaba levantar la voz, su mera presencia dictaba la ley. La lección que todos aprendieron aquel día era clara:
En el mundo de Pablo Escobar, el dinero era solo un reflejo del orden y la lealtad que mantenían su imperio intacto. Incluso después de localizar el millón faltante, Escobar continuó observando, caminando entre los empleados, recordándoles con cada gesto que nada estaba fuera de su control. Cada acción era medida, cada reacción registrada, y cada detalle observado con precisión. Nadie olvidó ese día, nadie olvidó cómo la combinación de poder, paciencia y disciplina podía cambiar radicalmente la percepción de todo sobre lo que significaba trabajar para el hombre más temido de Colombia. Tras el hallazgo del millón faltante, la atmósfera en la oficina seguía cargada de una mezcla de alivio y tensión contenida. Aunque la crisis inmediata había sido resuelta, Pablo Escobar no se limitó a aceptar explicaciones superficiales. Su mirada evaluaba con precisión cada reacción, cada gesto, cada palabra pronunciada por sus empleados. En ese instante quedó claro que lo que él buscaba no era simplemente recuperar el dinero, sino observar cómo cada individuo enfrentaba la presión extrema, cómo respondía ante el miedo y la incertidumbre, y qué lealtad podía demostrar bajo circunstancias críticas. Mientras los contadores y asistentes revisaban una vez más los balances para confirmar la corrección del error, Escobar caminaba lentamente entre ellos, como un maestro inspeccionando a sus aprendices. Cada paso suyo generaba un efecto casi hipnótico. Los presentes sentían que su presencia podía alterar hasta el más mínimo detalle de la realidad en la sala. Su mirada penetrante parecía leer cada pensamiento, anticipando dudas, descubriendo miedos, e incluso percibiendo las intenciones ocultas de quienes trabajaban bajo su mando. Nadie podía distraerse ni relajarse, cada movimiento era medido, calculado y cuidadosamente evaluado. Uno de los jóvenes asistentes, todavía con las manos temblorosas, intentó explicar nuevamente el retraso en la contabilización del dinero. Escobar lo escuchó con paciencia extrema, inclinándose levemente hacia adelante, como quien absorbe cada palabra en busca de algo más allá de la explicación superficial. No era suficiente que el dinero estuviera en su lugar, lo que Escobar quería era confirmar la capacidad de sus empleados para reaccionar, para mantener la calma, para actuar con disciplina y precisión en medio del caos. Este era un examen silencioso de carácter y competencia. Mientras hablaba el asistente, Escobar se movió hacia el gran escritorio de la oficina y tocó los billetes con cuidado, uno por uno, como si pudiera percibir la historia detrás de cada nota, la responsabilidad que cada empleado tenía sobre ellos y la confianza depositada en cada movimiento financiero. Su manera de tocar el dinero no era un simple gesto de posesión, era un recordatorio silencioso de que todo estaba bajo su control, de que cada error, cada retraso o cada distracción era observado y podía tener consecuencias imprevistas. El silencio en la sala era absoluto, interrumpido únicamente por el sonido de los papeles moviéndose y los lápices escribiendo. Escobar, con voz calmada pero firme, comenzó a hablar sobre la importancia de la precisión, de la responsabilidad y de la lealtad. Cada palabra suya resonaba con fuerza, no solo porque provenía de un hombre poderoso, sino porque estaba cargada de significado y experiencia. Les recordaba que en su mundo, la negligencia no era aceptable y que el control de cada detalle era fundamental para la supervivencia y el éxito. Mientras Escobar hablaba, cada empleado podía sentir cómo el tiempo parecía ralentizarse. Las explicaciones, las disculpas y las verificaciones se convertían en un ritual que debía ser completado con total precisión. El dinero, aunque ahora estaba en su lugar, había dejado de ser simplemente una cifra en los registros, se había transformado en una prueba de integridad, en un reflejo de la capacidad de cada persona para enfrentar situaciones críticas sin perder el control ni la claridad. Poco a poco, Escobar comenzó a caminar alrededor de la oficina, deteniéndose brevemente junto a cada persona. Observaba sus reacciones, sus gestos y su lenguaje corporal. Nadie podía predecir qué comentarios o movimientos serían aprobados y cuáles serían percibidos como insuficientes. Su presencia era como un radar que detectaba cada detalle, y su juicio era rápido, preciso e inapelable. Cada mirada suya era una lección silenciosa sobre poder, control y responsabilidad. Después de lo que parecieron horas, Escobar finalmente se detuvo frente a la ventana, observando la ciudad de Medellín con una mezcla de contemplación y dominio. Su postura era relajada, pero cada uno de los presentes sabía que no había relajación posible en su mundo. La lección había sido aprendida, la gestión del dinero, la vigilancia constante y la disciplina eran fundamentales, y cualquier desliz podía tener consecuencias graves. Los empleados continuaron trabajando, revisando los balances, verificando los registros y asegurándose de que todo estuviera en orden. Escobar, aunque parecía ausente en su contemplación, seguía evaluando con minuciosidad cada movimiento, cada expresión y cada decisión tomada. Su método no era agresivo ni violento en ese momento, era silencioso, calculador y educativo. Cada acción, cada reacción,
Era un reflejo de la estructura de poder que mantenía su imperio y que aseguraba la lealtad de quienes dependían de él. Finalmente, después de horas de intensa revisión y supervisión, Escobar se dirigió a todos con una voz que combinaba autoridad y reconocimiento. Les agradeció, de manera sutil pero poderosa, por su esfuerzo y precisión, recordándoles que el control absoluto y la atención al detalle eran lo que mantenía la fuerza de su imperio intacta. La tensión en la sala disminuyó ligeramente, pero todos sabían que aquel día quedaría grabado en su memoria para siempre. Este episodio no solo reforzó la importancia de la disciplina y la lealtad, sino que también mostró cómo Escobar utilizaba incluso los problemas más simples para enseñar lecciones profundas sobre poder, control y liderazgo. Cada empleado salió de la oficina con una comprensión más clara de lo que significaba trabajar bajo su mando y del tipo de compromiso que se esperaba de ellos. El millón faltante había sido localizado, pero la verdadera enseñanza no era el dinero, era la capacidad de Escobar para transformar una crisis en una prueba de carácter, para evaluar la lealtad y la capacidad de sus empleados y para demostrar, una vez más, que en su mundo, cada detalle, cada gesto y cada decisión contaban, y podían cambiar el destino de quienes formaban parte de su imperio. Con la tensión de la oficina aún palpable tras la localización del millón faltante, Pablo Escobar no dejó que el ambiente se relajara por completo. Su mirada, siempre penetrante y calculadora, recorría la sala, evaluando a cada empleado como un maestro que examina a sus discípulos. No se trataba solo de recuperar el dinero, sino de observar cómo cada individuo respondía ante el estrés, la presión y la incertidumbre. Cada gesto, cada respiración y cada mirada podían ser interpretados como señales de lealtad o duda, y Escobar no dejaba nada al azar. Los contadores, asistentes y guardias continuaban revisando los registros, asegurándose de que cada cifra coincidiera perfectamente, mientras Escobar se mantenía silencioso, observando con paciencia extrema. Su presencia llenaba la sala de una aura que hacía que incluso los más experimentados sintieran el peso de su autoridad. Nadie podía distraerse ni relajarse, cualquier error, por pequeño que fuera, podía ser interpretado como una amenaza a su control o a la reputación de su imperio. Un asistente joven, visiblemente nervioso, se acercó para explicar una discrepancia menor que había encontrado en los documentos. Escobar lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de las palabras y percibir la sinceridad de sus intenciones. La conversación fue breve, pero intensa. Cada palabra del joven era analizada, cada gesto minuciosamente evaluado. Escobar no solo escuchaba, sino que sentía el peso de la responsabilidad que cada empleado llevaba sobre sus hombros, y cómo esa presión afectaba su desempeño. Mientras tanto, los billetes recuperados se apilaban ordenadamente sobre el escritorio, pero Escobar no los tocó de inmediato. En cambio, caminaba alrededor de la sala, deteniéndose junto a cada empleado, observando sus reacciones y su lenguaje corporal. Su método no era agresivo ni amenazante, pero sí profundamente revelador. Cada pausa, cada mirada y cada movimiento de Escobar era una lección silenciosa sobre disciplina, control y poder. Todos los presentes sabían que estaban siendo evaluados en un nivel mucho más profundo que la simple resolución de un problema financiero. De repente, Escobar se detuvo frente a la ventana, contemplando Medellín con una mezcla de serenidad y dominio. Su figura, imponente y calculadora, parecía absorber la luz del sol que entraba por los ventanales, mientras su mente procesaba cada detalle del día. No había palabras en ese momento, solo una sensación de respeto y temor contenido. Los empleados, aunque aliviados por haber localizado el dinero, sabían que su verdadero examen apenas estaba comenzando. La lección no era el millón recuperado, sino cómo se manejaba la presión, la incertidumbre y la responsabilidad. Escobar regresó al escritorio y, con una voz firme pero medida, comenzó a hablar sobre la importancia de la disciplina, la previsión y la atención al detalle. Sus palabras, cargadas de experiencia y autoridad, resonaban en cada rincón de la oficina. Hablaba sobre cómo cada acción tenía consecuencias, cómo cada decisión, por pequeña que pareciera, podía afectar a todo el imperio. La tensión disminuyó ligeramente, pero el respeto y la concentración permanecieron intactos. Cada empleado comprendía que Escobar estaba utilizando esa situación como una oportunidad para enseñar lecciones de liderazgo, control y lealtad. A medida que avanzaba la tarde, Escobar tomó un momento para revisar personalmente cada registro, asegurándose de que todo estuviera perfectamente ordenado. Su meticulosidad no era solo una obsesión por el dinero, sino una manifestación de cómo controlaba su imperio, a través de la precisión, la vigilancia constante y la evaluación continua de quienes trabajaban para él. Cada número, cada cifra y cada documento era una extensión de su autoridad y su visión estratégica. Los empleados, aunque exhaustos por la intensidad del día,
comenzaron a comprender el verdadero significado de lo que acababa de suceder. No se trataba únicamente de recuperar $1.000.000, se trataba de demostrar compromiso, disciplina y capacidad para mantener la calma bajo presión. Cada persona en la sala sintió como su carácter y su capacidad de trabajo estaban siendo puestos a prueba, y como la confianza de Escobar no se otorgaba a la ligera. Finalmente, después de horas de revisión, supervisión y enseñanza silenciosa, Escobar se dirigió a todos con una mezcla de reconocimiento y autoridad. Les agradeció, de manera sutil pero poderosa, por su esfuerzo y por mantener la calma durante la crisis. Recordó que en su mundo, la atención a los detalles y la capacidad de enfrentar situaciones críticas eran esenciales para mantener la estabilidad y el éxito de su imperio. Cada palabra que pronunciaba tenía un peso significativo, y los presentes lo entendieron claramente. El episodio del millón faltante dejó una marca indeleble en cada empleado. Habían aprendido que Escobar no solo controlaba el dinero, sino también la mente y el carácter de quienes trabajaban para él. Cada gesto, cada decisión y cada reacción eran evaluados constantemente, y solo aquellos que demostraban disciplina, lealtad y capacidad de respuesta podían sobrevivir y prosperar en su entorno. Este evento no solo consolidó la autoridad de Escobar, sino que también reforzó la estructura de su imperio. La recuperación del dinero se convirtió en un símbolo de su poder absoluto, y la manera en que manejó la situación mostró cómo transformaba incluso las crisis en oportunidades para enseñar y fortalecer a su equipo. Cada empleado salió de la oficina con una comprensión más profunda de lo que significaba trabajar bajo su mando, y de cómo cada acción, por pequeña que fuera, podía tener un impacto significativo en su futuro y en el del imperio. El millón faltante había sido localizado y asegurado, pero la verdadera lección estaba clara. En el mundo de Pablo Escobar, la disciplina, la atención al detalle y la lealtad eran valores fundamentales, y cada desafío representaba una oportunidad para reforzarlos. Ninguna cantidad de dinero podía reemplazar la precisión, la responsabilidad y la capacidad de mantener la calma bajo presión, y cada empleado sabía que esa lección permanecería con ellos mucho después de que el día terminara. El día concluyó con un ambiente de respeto y reflexión, mientras Escobar supervisaba los últimos detalles antes de retirarse. La recuperación del millón había sido solo la superficie, debajo de ella se encontraba una lección profunda sobre liderazgo, control y la naturaleza de la autoridad. Cada persona presente comprendió que habían sido parte de algo más grande que un simple error contable, habían sido testigos de cómo el poder y la disciplina podían moldear el destino de un imperio entero.